Durante la primera parte de la semana estuve trabajando con el texto de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30, a un pasaje precioso, pero ya al final de la semana me incliné más por este texto de Nehemías, hermanos. Creo yo que es un texto que debemos levantar, así como tenemos ahí en nuestras casas, ¿verdad? El texto Dios es amor. Tal vez este debería estar también ahí en nuestras casas, en los cuadritos que ponemos. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Así es, hermanos. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Permítame compartirles algunos pensamientos alrededor de este texto y de lo que creo que es la enseñanza de la palabra de Dios para nosotros. Creo, hermanos, que el texto nos deja ver algunas cosas que son verdad. Primero, este es el gozo del Señor. Él es la fuente, Él es el manantial de donde brota este gozo. Cuando el hombre decidió rebelarse en contra de nuestro Dios, desobedecerle, pues nosotros nos apartamos de esta fuente, hermanos. Y de ahí en adelante, la vida del ser humano ha sido una de lucha, de problemas, de tristezas, de angustias, de ansiedades, de enfermedades, de muerte. Lejos del Señor, hermanos, nosotros no podemos estar conectados a esta fuente que es nuestro Señor. Pero luego también, hermanos, este es el mensaje de la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo y el Señor Jesucristo ya vino a la tierra. Y desde que Él aparece en la tierra, hermanos, ustedes van a escuchar pues el canto de los ángeles, hermanos, dando gloria a Dios en las alturas y ofreciendo paz a los hombres aquí en la tierra en la que nosotros habitamos. Entonces, escuchar la palabra de Dios al respecto debe de importarnos, porque es la fortaleza para nuestra vida. ¿Qué les parece este asunto, verdad? De el gozo de Jehová, el gozo del Señor. Brota, en primer lugar, hermanos, de Dios. ¿Quién es Él y qué clase de Dios es nuestro Dios? Hermanos, debería de ser un asunto de interés y de investigación de parte de nosotros. Cristiano, hermanos, considera en primer lugar que Dios es la razón de nuestro gozo. Hay esta nota en la confesión de Westminster, la pregunta número 4. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin del ser humano? El fin del ser humano es gozar al Señor, hermanos. Y Él es la fuente, pues, de este gozo del que habla Nehemías. Y luego, hermanos, el carácter de Dios. ¿Qué tipo de Dios tenemos nosotros? Es digno de pensar, meditar, atesorar en nuestros corazones. Estábamos en la clase de teología y a veces cuando entra uno a estas clases, pues se desanima uno porque exige que uno maneje lenguaje, maneje conceptos y de pronto uno se pierde en tanta información. Y estábamos discutiendo, el doctor Rodríguez estaba discutiendo el asunto de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es esto de que Dios no cambia? Es el mismo, permanece exactamente el mismo. Y uno de los estudiantes de verdad se enfadó, se enojó, se puso de pie y dijo: hermano, ¿para qué me sirve esto? A mí no me importa nada de eso. Y el profesor se detuvo y dijo: ¿no te interesa que Dios es inmutable? El alumno dijo: no, hermano, no le entiendo. Y estas cosas, ¿verdad? No le entiendo. Estaba en esa clase y pensaba qué tremendo descubrir que nuestro Dios es un Dios inmutable, que su palabra permanece para siempre. Pasará el cielo,
pasará la tierra, mas mi palabra no pasará. Hermanos, el Dios de Nehemías es el Dios del templo cristiano de Tuxtla. ¿Sí? Y entonces el gozo del Señor debe de ser también el gozo para nosotros en este día. Hermanos, si nos detuviéramos a pensar, estuviera dando una clase de teología de los atributos de Dios. ¿Qué les parece los atributos de Dios? Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es infinito. Cada uno de estos atributos de Dios llegan a ser manantiales de gozo. Manantiales de gozo. Escuche el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Sí, hermanos, cuando nosotros ya no estemos, habremos pasado la historia y nuestros descendientes estén escuchando la palabra de Dios, volverán a escuchar que nuestro Dios es refugio de generación en generación, hermanos. De eso se trata cuando nosotros hablamos del Dios verdadero, verdadero a sus promesas. ¿Qué cuando escuchamos que Dios es amor? Hermanos, cuando escucha usted, Dios es amor. ¿Qué le pega a usted, hermanos? ¿Cómo lo impacta? ¿Cómo impacta su vida? ¿Cómo determina el estilo de vida que usted lleva? Saber que nuestro Dios es amor. ¿Sí? A veces hablamos de esta manera, ¿verdad? Que la ley es el Antiguo Testamento y la gracia es el Nuevo Testamento. La mera verdad que el Antiguo Testamento es ley y es gracia, y el Nuevo Testamento es ley y gracia. O sea, porque nuestro Dios no cambia. Entonces, cuando nosotros encontramos por primera vez, capítulo 3, versículo 16 de San Juan, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, nosotros tenemos que leer un texto como eso hacia atrás, porque desde allá el amor de Dios se ha venido manifestando. Y lo escuchamos en el Antiguo Testamento. Con cuerdas de amor te atraje, dice allá el profeta. Sí, hermanos, nuestro Dios ha sido un Dios de amor todo el tiempo y hoy también lo es, hermanos. Y si nosotros nos sentáramos a meditar acerca de estas verdades, hermanos, nosotros de verdad encontraríamos que nuestro Dios es un manantial de gozo. ¿Qué si hablamos de que nuestro Dios es santo? La santidad no es una palabra que nos gusta, no es una palabra que la anhelamos, pero porque no la entendemos, hermano, por eso no lo logramos apreciar. Pero hermanos, nuestro Dios es un Dios absolutamente bueno. Nunca Él tiene malas intenciones en contra de nosotros. Incluso, hermanos, cuando el juicio de Jehová cae sobre nosotros. Aún entonces, hermanos, nosotros hemos aprendido de la palabra y de la experiencia que nuestro Dios es un Dios santo, puro, limpio, luz, hermanos. Y acercarse a Él, por supuesto, exige de nosotros un montón de cosas, pero llenar esos requisitos y acercarnos y tener comunión con nuestro Dios, hermanos, pues descubrimos que es la fuente del gozo de nuestra vida. Una fuente, hermanos, de gozo, nuestro Dios. Es el hecho de que nosotros descubrimos que Él quiere tener comunión con nosotros. Entonces, un sentido profundo de reconciliación. Allá Amós escribe esta pregunta: ¿Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? La respuesta es, pues no. Y nuestro Dios es santo y nosotros pecadores, hermano. ¿Cómo va a haber comunión? Pero allá el escritor sagrado dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si decimos que andamos en luz como Él está en luz, ¿verdad? Y luego no caminamos como Él, no tenemos comunión con Él. Pero si hablamos, si confesamos, si nos acercamos, hermanos, uno de los deseos más profundos de nuestro Dios es que quiere tener comunión con nosotros. Conoce nuestro nombre, conoce nuestras ansiedades, y lo que espera, hermanos, cuando abres tus ojos es que tú tomes tiempo con Él.
Y antes de que te vayas a acostar, lo que Dios quiere es que tomes un tiempo para pasar teniendo comunión con Él. Pero este asunto, hermanos, de que estemos reconciliados con nuestro Dios, qué importante es. Y por eso toda la historia de salvación con Cristo terminando ahí crucificado, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo se derrama para reconciliarnos. Qué texto tan precioso, ¿verdad? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y hermanos, cuando tú y yo tenemos un sentido de reconciliación, pues tenemos esta comunión con nuestro Dios, de aceptación, hermanos. Nuestro Dios no nos necesita y sin embargo abre sus brazos y nos acepta a nosotros. Algunos más buenos que otros, hermanos, algunos más malos que los demás. Sin embargo, los brazos de nuestro Padre Celestial se abren para ti y para mí y nos acepta. Así como estamos, pero cuando nos acepta, hermanos, Él va a empezar el proceso de transformación a nuestra vida. Y aún mucho más, el hecho de que Él nos ha adoptado, nos ha recibido como parte de su familia. ¿No es hermoso decir, soy un hijo o una hija de Dios? Y no en el sentido, hermanos, de que algunas personas dicen, pues todos somos hijos de Dios. No. Estoy hablando, hermanos, de ese sentido de que hemos entrado en comunión con nuestro Dios y de verdad allá adentro, como dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo clama, Abba Padre. Y nosotros reconocemos que verdaderamente somos los hijos y las hijas del Señor Todopoderoso. Hermanos, esto es fuente de gozo en nuestra vida. Pero eso no es todo, hermanos. El gozo del Señor brota también de la seguridad de que lo que Él ha comenzado lo va a terminar. ¿Saben? Estas doctrinas que a veces nos peleamos, nos luchamos, deberíamos de ir con todo, hermanos, todo el pleito que se lleva a cabo y llegar a la conclusión final que de verdad nuestro Dios no solamente ha tomado cuidado del pasado y del presente, pero también ha tomado cuidado del futuro. Hermanos, yo no sé cómo se visualizan ustedes estas prácticas de visualizarse, ¿verdad? De ver el futuro, todas estas cosas que hemos oído en clases de autosuperación y cosas así. Hermanos, en la Biblia está por encima de todo eso. Usted debe de verse entre la multitud del capítulo 7 de Apocalipsis. Sí, lo ha leído, hermanos. Una gran multitud que no se podía contar, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Tenían palmas en las manos, ¿verdad? Y ahí están cantando, la salvación le pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Están cantando. Hermanos, ¿se mira usted ahí? ¿Sí? ¿Se mira ahí? Porque si no se mira ahí, pues tiene que mirarse en el otro, allá en un lago de fuego que habla el Apocalipsis, hermano. Probablemente. Hermanos, pero ¿cómo estoy seguro que voy a llegar ahí? Las iglesias, hermanos, hemos propuesto diferentes cosas. Los testigos de Jehová, los mormones nos dicen, pues vamos a llegar ahí porque no habrá otro lugar a donde llegar. Porque como no hay infierno, solamente hay cielo. Así es que ni modos, hermano. Me encanta platicar con los mormones y les digo, ahí los alcanzo. Sí, porque es una escalerita, ellos van hasta allá, ¿verdad? Hasta allá arriba y yo tengo que empezar en el primer escalón. Pero ahí los alcanzo. Me siento seguro con los mormones, hermano. También con los católicos, ¿verdad? Los católicos creen, tienen una confianza muy profunda en los sacramentos. Hermano, si le echaron agua bendita cuando usted era niño, lo bautizaron de infante, aunque sea al purgatorio llega. Y luego qué bueno que tenga una abuelita, un abuelito, un tío por ahí, que haga una misa para usted y lo saque del purgatorio. Por ahí va a llegar. Los hermanos calvinistas nos han propuesto que si Dios los ha elegido, no hay manera que se pierdan. Bueno, si usted es uno de los electos, hermano, gloria a Dios, la va a hacer. ¿Y qué creemos nosotros los nazarenos, hermano? ¿Creemos nosotros en la seguridad? Claro que sí, hermano. Nosotros creemos que este Dios que principió la obra en nosotros
la irá perfeccionando hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida del Señor Jesucristo. No por nosotros, hermano, sino por Dios. Él es el que hace la obra. ¿Y cómo se manifiesta? Por esta comunión que experimentamos precisamente, hermano. Esta comunión de amor que se va desarrollando, le titulamos el testimonio del Espíritu. Ese testimonio que dice a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Hermanos, el punto, como usted lo ponga, es que usted esté gozoso, que el final está seguro. ¿Por qué? Porque Dios ha entrado a trabajar en la historia humana, ya lo ha tocado a usted y finalmente Él va a completar su obra. Nuestro Dios no deja nada a medias, hermanos. ¿Sí? Cuando yo veo a algunos hermanos que son cascarrabias, digo yo, ¿cómo le irá a hacer el Señor? Sí, hermanos, hay algunos que yo quisiera que propusieran, echémoslo fuera. Pero no nuestro Dios, hermanos. No nuestro Dios. Por eso, hermanos, Dios es la fuente de nuestro gozo, hermanos. No importa, pues, cuán feliz esté ahora, ¿verdad? Si el futuro a mí no me parece seguro, seguro estoy mirando en algún lugar equivocado. Casi de seguro estoy mirando a las personas que me rodean y voy a decir, no la voy a hacer con esta gente que está a mi alrededor, no la voy a hacer, no la voy a hacer. Uno de mis maestros nos dijo, ya saben ustedes que no van a llegar al cielo sin mí, ustedes tienen que llegar conmigo y yo les voy a hacer la vida pesada. Sí, ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo. Pues parece que algunos hermanos se proponen, hermanos, a hacernos la vida pesada y uno dice, no la voy a hacer. Sí, yo sé, hermanos, algunos que están casados, ¿verdad? Dicen, no, con esta mujer no la voy a hacer. Con este marido que tengo no la voy a hacer. Con estos hijos que tengo no la voy a hacer porque es que me sacan. Hermanos, no depende de nosotros, sino depende de Jehová de los ejércitos. Él es la fuente de nuestro gozo, de nuestro gozo. Entonces, hermanos, con estas verdades que tenemos en la palabra de Dios, sí, hermanos, el gozo del Señor debe de ser nuestra fortaleza. Podemos ver hacia adelante. A lo mejor perdí este pleito aquí, este otro pleito aquí, este otro pleito aquí, pero la victoria está asegurada, hermanos. Está asegurada. Bueno, considero, hermanos, que algunas de estas verdades que aparecen en la Biblia son testimonio de que el gozo del Señor, no el nuestro, de verdad es nuestra fortaleza. Y este asunto, hermanos, de tener compañerismo con Dios. ¿Ha conocido usted a un hombre, a una mujer, a un joven, a una señorita que se han enamorado de Dios de tal manera que el amor de Dios se ha posesionado de ellos, hermanos? ¿Los ha conocido? Porque hay algunos que estamos con un pie adentro, otro pie afuera. No somos muy buen testimonio. Pero estas personas que de verdad se comprometen, tienen comunión verdadera con nuestro Dios. ¿Cómo lo pondría, hermanos? Tienen una comunión habitual, no esporádica, sino habitual. Entonces, hermanos, para estas personas, el gozo del Señor es como el río Jordán que en el tiempo de la cosecha se rebalsa. Sale, hermanos, de sus riberas. Son personas que no solamente allá adentro están llenas de este manantial divino, pero lo comparten con nosotros. ¿No ha conocido gente que es contagiosa, hermanos? Su espíritu contagia. Uno quiere escucharlos más, quiere estar cerca de estas personas. Hermanos, este asunto de la comunión con Dios es importantísimo. Pueden ustedes imaginarse, allá en el Antiguo Testamento, vivió Enoc 300 años. Y caminó Enoc todo ese tiempo
Pueden ustedes imaginarse, hermanos, 300 años. Bueno, en aquel tiempo vivían 900 años, ¿verdad? Entonces, 300 años caminó Enoc con Dios. Mi maestro, hermano Herrera, le gustaba decir, todos los días Enoc le decía a Dios, Señor, ven a mi casa. Y el Señor iba a su casa. Y el siguiente día le decía, Señor, ven a mi casa. Y el Señor iba a su casa. Pero después de 300 años, el Señor le dijo, Enoc, ven tú a mi casa. Y se lo llevó el Señor. Comunión, hermanos, con Dios. El gozo brota de esa comunión, hermanos. El gozo brota, escúchenlo en el Nuevo Testamento, de una María que está sentada escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y debe de haber sido hermoso escuchar un sermón del Señor Jesucristo, ¿no, hermanos? Imagínense cuando aquellos hombres, aquellas mujeres escucharon, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de Dios. Debe de haber sido como punzadas en el corazón que penetraba a los hombres y a las mujeres. Estaban escuchando la palabra del Señor, hermanos. Y eso era el gozo que se les estaba transmitiendo. ¿Pueden ustedes imaginarse al apóstol más jovencito, Juan, que se recostaba en el seno del Señor? Dice la palabra, recostado en el seno del Señor. ¿No es hermoso, hermanos, descubrirnos que nuestro Dios, como una mamá, nos trae en sus brazos? ¿No, hermanos? ¿No? Hermanos, sentir el abrazo del Señor, sentir la caricia del Señor, el beso del Señor, es gozo, el gozo del Señor. Ahora, debemos de ponerlo tal vez de esta manera: 1 gramo de comunión con nuestro Señor Jesucristo es suficiente para nuestra vida. ¿Se acuerdan de aquella mujer, la sirofenicia, que vino y el Señor le dijo, no está bien dar el pan a los perros? ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo, hermanos? Sí, los perrillos comen de las migajas que caen. Como que ella está diciendo, Señor, aunque sea una migajita, dame. Aunque sea una migajita, dame. Leí hace muchos años de Rabindranath Tagore, un poeta de la India, esta expresión: cuando un sediento llega a las aguas de un arroyo y le dice, dame un sorbo para beber, el arroyo le dice, te la regalo toda. Hermanos, cuando ustedes se acercan al Señor y quieren beber de la fuente, del manantial, ¿saben qué les va a decir el Señor? Me entrego totalmente a ti. Porque Dios no da su espíritu por medidas, hermanos. No nos da una gota sería suficiente. Pero el Señor nos da todo a nosotros. Verdaderamente pensar de estas cosas nos hace a nosotros reflexionar. Probablemente hemos estado mendigando en los lugares equivocados. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay una de las Catalinas, me confundo entre Catalina de Ginebra y la otra Catalina. Hay una que dice, no te puedo explicar lo que siento, pero déjame decirte, si una gota de lo que yo siento cayera en el infierno se convertiría en el paraíso. Yo lo leo y digo, ¿de qué está hablando esta señora? Pues está hablando de la comunión que tú y yo debemos de tener con el Señor. Sí, hermanos, de la comunión que debemos tener con el Señor. Pero permítame ahondar un poquito más. Este gozo que viene del Señor se manifiesta también en servirle. ¿Se acuerdan ese canto que cantamos? Gozo da
servir a Cristo. Los cristianos hemos descubierto, hermanos, que servir al Señor es una fuente de gozo. De verdad, hermanos, de gozo. Dar un vaso de agua a una persona sedienta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es un gozo muy, pero muy especial. Es un honor, es un honor. Les he contado, déjenme contarles de nuevo. Mi papá dijo una ocasión: hijo, a mí me hubiera encantado haber conocido al Señor cuando era joven. Si lo hubiera conocido cuando era joven, tal vez hubiera llegado a ser pastor. Cuando me lo dijo, yo estaba estudiando para el pastorado. Y yo le dije: papá, pues yo lo conocí de joven. Y hermanos, yo no sé cuánto más voy a vivir. Ya voy a cumplir 60 años. Significa que desde los 17 años estoy persiguiendo este asunto de ser pastor, hermanos. Ya son bastantes años. Cuando el Señor me recoja, está bien. De verdad, está bien. Hay un señor allá en Estados Unidos que en su epitafio tiene la palabra: lo único que lamento no es tener otra vida para entregársela al país. Y yo escribiría: lo único que lamento es no tener otra vida para también entregársela al Señor. ¿Ha sido fácil? No, pero servir al Señor es gozo, hermanos, gozo. Y yo sé, hermanos, no me lo tienen que decir, yo sé cuando ya no estoy haciendo las cosas para el Señor. ¿Saben por qué? Porque siento una gran carga. Y digo yo, a veces así me expreso, mi última oración que digo, ¿verdad? De pronto digo: que se pierda el mundo, a mí qué me importa, me voy a mi casa. Hermanos, aquellos que tienen comunión con el Señor y le sirven, servirle es una fuente de gozo. Pero no es solamente eso, hermanos. ¿Saben ustedes que quienes tienen este gozo del Señor están dispuestos hasta el sacrificio máximo? Por alguna razón, hermanos, por alguna razón, cuando nosotros leemos toda la literatura martirológica, nosotros escuchamos estos testimonios. Me encanta allá en el primer libro de Macabeos, capítulo 7. Si no tiene su Biblia Macabeos, cómprese una católica, ahí va a estar. Y lea la historia de Eleazar y de estos hermanos. Me encanta una parte donde Antíoco le dice al muchacho: te voy a matar y tu mamá va a estar triste. Va a estar triste. ¿Saben qué le dice la mamá? Hijo, tus hermanos te están esperando del otro lado, que ya los mataron pues. Y tu mamá no tuvo hijos que renuncian la fe. Esa mujer estaba fortalecida precisamente en el martirio. Me encanta, hermanos, a Policarpo. Lean la vida de Policarpo en los padres de la iglesia. Ustedes lo van a encontrar, este hombre. Por 84 años yo he servido a Jesucristo y Él nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo quieres tú que ahora renuncie a Él? Te voy a echar las fieras, échalas. Te voy a quemar. Mira, yo voy a arder por una hora, pero tú vas a arder por toda la eternidad en el infierno, le dicen. Hermanos, hay algo en estas personas. El hermano Ignacio de Antioquía escribe a las iglesias diferentes donde él va a pasar y les manda, les escribe: por favor, hermanos, no se les vaya a ocurrir rescatarme. Déjenme que llegue a Roma, deje que llegue a los dientes de las fieras. Ellos serán como molino y yo como trigo. Me van a moler y voy a salir como un pan agradable al Señor. Hermanos, yo leo esa literatura y digo: ay, 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 de verdad nosotros necesitamos el gozo del Señor. Nosotros, hermanos, usted y yo, llueve, ya no venimos. ¿No es así, hermanos? Ya no venimos, somos de azúcar, dice mi hermano. El gozo del Señor, hermanos,
nos da fortaleza para enfrentar la muerte misma. Mi pequeño corderito, le escribe una señora. Tenían en la cárcel, ya habían matado a su marido. Y no la mataban a ella porque los que la iban a matar creían que si la mataban con el niño en el vientre, pues serían asesinos. Si la mataban a ella, no, pero al bebito, sí. Entonces tenían que esperar que naciera el niño. Entonces ella le escribe una carta que ha sido preservada para nosotros. Mi pequeño corderito, le escribe. Y uno llora al leer lo que una madre le escribe a su hijo. Tal vez escucharás cuando tus tíos te cuenten que nosotros morimos por algo erróneo, pero no, nosotros morimos por nuestra fe en Dios. Y empieza a escribirle con una seguridad, hermanos, que tiene que venir de algún lugar. Y Nehemías nos dice: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Hermanos, sí, hermanos, así es. El gozo, hermanos, es una fuente de gran fortaleza. Eso es lo que el texto dice. Algunos de nosotros, hermanos, aprendemos la doctrina y luego la ponemos en el librero, ¿verdad? No nos sirve para nada. No nos sirve para nada. Al momento, ¿verdad?, práctico, no nos sirve para nada. Sí, yo les invito, regresen, hermanos, y contemplen todas las doctrinas de la palabra de Dios, de la elección divina. Una doctrina que perdimos por el pleito calvinista arminiano en la historia, pero es una enseñanza bíblica del amor eterno, de los pactos de Dios con los hombres, la justificación por la fe a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la morada perpetua del Espíritu Santo en su pueblo. Hermanos, aprendan y vivan estas doctrinas, extraigan toda la fortaleza que hay allí para su diario vivir, hermanos, para el día domingo, para el día lunes, para pasado mañana. El gozo del Señor, hermanos, es algo que está allí para ti y para mí. El gozo del Señor es una señal y símbolo de una vida espiritual fuerte, de una comunión fuerte con nuestro Señor. El gozo del Señor nos prepara para la tentación de una manera increíble. ¿Han escuchado esta expresión? Yo la escuchaba de la hermana Berta López allá en Los Ángeles, que decía: en un corazón satisfecho, no hay encantos. Cuando usted está contento, hermanos, ¿qué le puede ofrecer el diablo, hermanos? ¿Qué le puede ofrecer? Vean allá Proverbios, habla al hombre y le dice: recréate en la mujer de tu juventud. ¿Y por qué cree que le está diciendo esto? Hermano, ¿por qué creen que le está diciendo? Ahí Tomás Merto en otro contexto dice: esto que hacemos nosotros lo hacemos para poder permanecer. Nosotros decidimos, esta gente es con la que nosotros vamos a vivir. Él estaba hablando en un contexto de convento, pero sería lo mismo, hermanos. Esta gente, miren, esta gente que está aquí del TCT es con la que yo decido voy a vivir. No todos son buenos, algunos son malos y otros más malos que los otros, hermanos, pero esta es la gente con que yo voy a vivir, y aquí con esta gente yo voy a encontrar la presencia de Dios, hermanos. Sí, hermanos, digo yo: no, esta ya no me gusta, me voy a ir a la otra. Pues váyase. ¿Qué cree que va a encontrar en la otra? Algunos un poquito peor que los que están aquí. Esa es una profecía, ¿verdad? Hermanos, y algunos de nosotros nos divorciamos. Esta mujer ya no me cae bien, ¿verdad? Me voy a buscar otra mejor. Ay, hermanos, no saben a lo que se exponen. Yo aprendí por ahí, debe estar en la Biblia, hermanos, el texto que dice: más malo conocido que bueno por conocer. Hermanos, cuando ustedes estén satisfechos con el Señor, ¿qué les puede ofrecer el enemigo? ¿Qué les puede ofrecer el enemigo? Me encanta Job cuando habla con su esposa,
Mujer fatua, le dice, ¿vamos a recibir de Dios los bienes solamente y no los males? Me encanta. Porque ¿cómo pueden vencer a Job con un Job que está feliz con el bien que Dios le manda y también con el mal que le manda? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es un poder tremendo para el servicio del Señor. Y nosotros, hermanos, que amamos a Dios, estamos dispuestos a cualquier sacrificio. Hay veces, hermanos, que servir al Señor trae sus consecuencias terribles. Me gusta. Otro libro apócrifo, hermanos, deuterocanónico, Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Si vas a servir al Señor, prepárate para la prueba, dice. Hermanos, si ustedes van a servir al Señor, prepárense. Ni se les haga, ¿verdad?, la idea de que, ay, estoy sirviendo al Señor, todo me va a ir bien. Parece que uno empieza a servir al Señor y todo le empieza a salir mal. Ya veo a mi abuelita. Mi papá se había caído de la canoa, cayó sobre unas conchas, se lastimó, la infección corrió del talón al ingle. El doctor dijo, vamos a amputar. Mi abuelita llegó pero corriendo y le dijo, eso te pasa por dejar a la Virgen. Bueno, llegaron con unos 40 pastores en un retiro pastoral que fue en La Polca, hace muchos años, estaba pequeño. Oraron y mi papá sanó. Tan simple como eso, ¿verdad? La intervención de Dios. Pero yo pienso, y si le hubieran cortado la pierna, mi papá creo hubiera seguido en los caminos del Señor. Porque esa actitud es la que se nos pide aquí, ¿verdad? Esta fortaleza, hermanos, pues es algo práctico, nos lleva a aspectos prácticos. Veamos algunos de los frutos. ¿Qué les parece? El gozo del Señor produce en nosotros un espíritu de alabanza. ¿O no? Hermanos, no sé cómo se sienten cuando el Señor contesta una de sus oraciones. ¿Se sienten así, hermano? ¿O se sienten así? Sí, ¿verdad? Así están los que anuncian ahí en el fútbol americano, ¿verdad? Gol. Así me decían de este Cristo que está aquí. Gol. Así, ¿verdad? Hermanos, nos sentimos que verdaderamente nuestro Dios nos da la fuerza para cantar. Yo creo que tienen razón nuestros músicos cuando nosotros venimos, pero con la toalla arrastrando, ¿verdad? El gozo del Señor, hermanos, produce esta alegría que se expresa en la alabanza a nuestro Dios. Ya veo al hermano Guayma en un culto. Salió corriendo desde allá, vino corriendo y empezó a caminar por acá. La que estaba cantando casi abandona el canto y luego se fue a sentar. Y luego dijo, ya que terminó la hermana Araujo, me acuerdo su apellido, terminó de cantar, él vino a explicarse. Hermano, dijo, así éramos los nazarenos antes. Así éramos los nazarenos antes. No sé dónde nos apagamos, hermanos. Porque ahora, para que nos saquen un amén, es con tirabuzón, hermanos. Estaba leyendo porque preparaba una conferencia allá que di en San Antonio, Texas. En la lectura me encantó decir, un congregacionalista. Están enfrentando los nuevos cambios de adoración que se están manifestando y su expresión es interesante. Un grito metodista, así dice, sería suficiente. Así nomás, un grito metodista sería suficiente. Y es esto, hermanos, que el gozo del Señor cuando entra en nuestras vidas nos permite expresarnos en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo dice el Salmo 84? Mi espíritu y mi carne, oigan,
mi espíritu y mi carne, ¿sí? Cantan al Dios vivo. Hermanos, mi espíritu y mi carne cantan al Dios vivo. Estos son algunos frutos, hermanos, de el gozo del Señor. Señor George Herbert dijo: orar es el fin de la predicación. Pero bien podríamos cambiarlo por decir: alabar al Señor es el fin de toda la predicación. La predicación, hermanos, y la oración no son el fin. Esos son los medios solamente para el fin. Y el fin es alabar, alabar. Y alabar al Señor por toda la eternidad. Hermanos, aquí solamente estamos en ensayos. Y deberíamos de ensayar muy bien para ese tiempo. Gloria a Dios, hermanos. El gozo del Señor también nos permite hacer grandes sacrificios. ¿Saben? Cuando estamos felices con el Señor, podemos hacer lo que sea. A mí me llama la atención cuando viene asunto de dinero, ¿verdad? Venimos felices y luego cuando ya es asunto de dinero, ahí se nos acaba el gozo, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Saben? Si ustedes le preguntan aquí a los hermanos de finanzas, ustedes van a ver siempre, hermanos, diezmos, una gran cantidad, ofrendas, una cantidad más pequeña. ¿Saben ustedes que debería ser al revés? ¿Saben, hermanos, que debería ser al revés o no? ¿No les han enseñado que así debería de ser? Lean el libro de Tobías, otro libro de la Iglesia Católica, ¿sí? Dice: voy a ir a Jerusalén y voy a llevar 3 diezmos. 3 diezmos, hermano. Yo lo leo y digo: ojalá que no lo pongan en la Biblia mía, porque voy a tener que predicar de aquí y ya estuvo que pierdo a la mitad de la iglesia. Sí, porque la mitad de mi iglesia prefiere una iglesia genérica, una que les diga: aquí ustedes son bienvenidos con 7% de diezmo. ¿No? Hermanos, cuando nosotros leemos, especialmente allí de los padres de la iglesia para allá, ustedes van a encontrar que este asunto del diezmo no se discute sino hasta el IV siglo. Y la razón era porque ellos creían que este asunto, en relación con nuestro Señor Jesucristo nunca pidió el diezmo, pidió el 100%, hermanos. El 100%. El que no esté dispuesto a dejar padre, madre, etcétera, no es digno de mí, dice. Hermanos, nosotros no podemos seguir al Señor Jesucristo con 10%, con una ofrenda. No, es todo, hermanos. Y déjeme decirle, lo damos con gozo. Con gozo, hermanos. Esto es los efectos de lo que hace precisamente este gozo del Señor. ¿Y qué les parece la oración? ¿Cuándo nos desanimamos para seguir orando, hermanos? ¿Cuándo decimos: hasta aquí, ya no puedo seguir? ¿Han leído el hermano Seymour, el que origina todo el movimiento pentecostal moderno? Un negro. De hecho, no lo reconocen como el original porque era negro y en Estados Unidos pues no tenía valor. Pero la noche, allá en Azusa, en California, en Azusa, la calle de Azusa, él está con los hermanos y esa noche le dice a los hermanos: hermano, creo que hoy todavía no nos va a dar el don del Espíritu. Le dice el hermano Seymour, le dice a los hermanos que se van: buenas noches, que el Señor los cuide, yo me voy a quedar otro rato más, para orar. Y es en la madrugada, hermanos, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre hermanos, empieza a hablar en lenguas. Yo sé que tenemos pleito con estas cosas, pero déjenme decirles, ¿verdad? Empieza a hablar en lenguas allí el hermano Seymour. Hoy día, hermanos, de cada 10 cristianos, 8 son pentecostales. Pero estuvo dispuesto a todo con el propósito de, aunque sea una migajita, de la presencia de Dios, porque él sabía, hermanos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Y eso es lo que tenemos que escuchar.
Bueno, ya veo mi reloj y ya tenemos que irnos porque ya se nos acabó el gozo. Déjeme concluir con esto, hermano. Si Dios es la fuente del gozo, y es lo que estoy insistiendo, hermanos, entonces está accesible a todos nosotros. Amén. Si Dios es la fuente, es accesible, porque eso es lo que quiere el Señor, hermanos, bendecirnos y darnos su gozo. Pero ¿verdad? Este dador del gozo, ¿cómo nos los ofrece a nosotros? Hermanos, el texto que tenemos y leímos hoy, y el salmo que leímos, nos apunta a un lugar. Primero, hermanos, tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios. Esta gente que ya tenían unos 70 años que no leían la ley de Moisés, la están escuchando ahora por primera vez. Y mientras la escuchan, hermanos, empiezan a llorar porque se dan cuenta que tan lejos están de los caminos del Señor, tan lejos. Y entonces están llorando y Nehemías les dice: no lloren, porque la palabra de Dios se ha manifestado, hermanos, para acercarnos al Señor. Entonces, primero, hermanos, debemos ser personas que estamos atentos a la palabra de Dios. Ustedes saben, hermanos, que qué fácil nosotros nos perdemos nuestra atención, pero la tarea más importante aquí en la iglesia es sentarnos y escuchar la palabra de Dios. No al pastor Arriola, no al pastor Marcos, no al pastor Samuel, hermano. Al Señor que está hablando a través de la predicación. Esto es lo que usted y yo necesitamos venir y discernir. Segundo, hermanos, nosotros necesitamos adorar al Señor, siempre adorarlo, porque es en medio de la adoración que Él establece su trono. Y al establecer su trono, brotan sus leyes para nosotros y Él nos da el camino. Dice el texto que ellos entendieron la palabra que oyeron. Hace muchos años yo decidí, hermanos, esta fue una decisión y la recuerdo bien. Yo decidí que no me iba a dejar impresionar por nadie. Si manejaban conceptos teológicos que estuvieran muy altos, yo me iba a dedicar a estudiar eso para entenderle, para que cuando aparezca le entienda. ¿Sí? Si era una palabra que no entendía, la apunto y voy a investigar en el diccionario. Ahí hay alguna explicación, hermanos, pero supremamente ustedes necesitan entender la palabra de Dios, hermanos. Escudriñad la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, dice el Señor, porque allí os parece que está la vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros necesitamos unir todas estas cosas precisamente para obtener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Hermanos, yo no sé quién los está esperando allá afuera, algún familiar o el diablo, hermanos. Quien los esté esperando, si el gozo del Señor está en su corazón, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hermanos, ustedes pueden leer en la palabra de Dios y me encantan estas expresiones, la manera de los superlativos en la palabra de Dios, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo recibiremos gracia sobre gracia. Gloria a Dios, hermanos. Pablo, escribiéndole a los corintios, dice que nos lleva de gloria en gloria. A los corintios, de nuevo escribiéndoles, dice que el Señor nos lleva de victoria en victoria. Y el Salmo 84 dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Hermanos, juntos, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Juntos, hermanos, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Así sea, hermanos. Señor les bendiga. Señor les bendiga, hermanos.